Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Escorpio. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También Escorpio, hay un montón de descuentos, nuevos servicios y productos en mi sitio web, pero especialmente en mi nueva tienda de Etsy hay un 40% en las lecturas de tarot. Así que si quieres agarrar ese descuento, te estoy dejando el link aquí abajito en la descripción de este video y también en el primer comentario. No se lo pierdan, está buenísimo el descuento. Ok. Escorpio, si quieres participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video, contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot y atentas a las notificaciones porque al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios de YouTube, ¿ok? Si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. También puede ser una lectura espejo, toma lo que resuena y el resto déjalo ir. ¿Ok? Vamos a ver Escorpio. En la energía de ambos tenemos la carta de la fuerza. Esto significa, es como tener que trabajar en la conexión. ¿Ok? Esto implica alguna especie de control, dominio, gestión de las propias emociones, del aspecto inconsciente de nosotros. Entonces vamos a mirar un poquitito más de qué se trata. Generalmente esta carta nos dice con esfuerzo, vale, sale bien, ¿no? Sale bien, así que no me preocupa tanto. Pero me gustaría ver un poquitito más de qué se trata, ¿ok? Escorpio, tu energía. Tenemos el 4 de bastos al reverso. Esta carta nos puede estar hablando de separación. Efectivamente, te estás liberando quizás de algo nuevo, estás tomando una decisión por ti, estás eligiendo posiblemente liberarte de una situación que te, como que te ha acomplejado, ¿no? ¿Vale? Estás tomando la decisión de liberarte, de darte un espacio. También es como volver a encontrarte contigo mismo, contigo misma, preocuparte de ti. Vamos a ver la energía de tu persona especial. Tenemos un as de copas. Esta persona está interesada en ti. Puede ser también un nuevo amor. Nos está indicando este as de copas, ¿ok? Tenemos un 6 de copas al reverso. Y esto implica desconexión. Miren la disyuntiva que está entre estas dos cartas. As de copas quiere manifestar, quiere hacer una propuesta de amor. Sin embargo, en el 6 de copas al reverso está en desconexión. Es como si estuviera en apatía y no quiere ver o no quiere manifestar esta nueva oportunidad de una forma u otra. Ahora sí, el cariño es genuino. ¿Se está haciendo cargo esta persona? No lo veo tan así. Es como si tu persona también estuviera en un gran desequilibrio. Para muchos de ustedes hay nuevo amor, pero la persona de la que estamos hablando aquí hay un gran desequilibrio. Por lo tanto, requiere trabajo. Y quizá algunos de ustedes van a querer liberarse de eso. Bien, escucha tu intuición con la carta de la papisa. Esta persona va a querer la reconciliación contigo. Esta persona está planeando algo o mirando hacia ti. Ahora, ¿será lo más conveniente para nosotros? Eso es lo que tenemos que comenzar a averiguar, Escorpio, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona de Escorpio hacia Escorpio. ¿Qué siente la persona de Escorpio hacia Escorpio? ¿Cuáles son los sentimientos? Tenemos un 2 de pentáculos. No sabe muy bien. Está también como desde el estrés. Incluso esto nos habla, ¿cierto?, de conflictos y de silencio. Es como que no se permite sentir. Esta persona es una persona que no se permite sentir plenamente. Me gustaría saber si es que esta persona va a estar ganando un poco más dominio de sí mismo o de sí misma
para dar el paso a la conexión emocional que está buscando. Tenemos una reina de bastos y una emperatriz. Es como que el deseo en el fondo es lo único que le puede llevar a manifestar. Ojo aquí que son dos reinas, en este caso no me preocupa tanto, no siento que tenga que ver tanto con otra persona, pero sí es como que nos muestran un proceso de transformación de la reina de bastos hacia la emperatriz. Es como que esta persona todavía tiene que transformar el deseo en manifestación. ¿Ok? Yo sé que suena un poco complicado. Nos habla un poco del deseo, pero está como en planeación, está como gestándose algo. Pero le preocupan muchas cosas, veo aquí. Lo vemos preocupado. Bien. Tenemos los enamorados al reverso. Es como que le gana el miedo, es como que le gana la decepción. Aún así quiere la reconciliación, quiere una unión. Posiblemente se te va a estar acercando. Pero ¿será realmente viable esta conexión o esta como reunión entre ustedes? Eso es lo que no sé, porque esta persona tiene que realmente conectarse con sus sentimientos y tener la valentía de trabajar desde el corazón, más allá de lo que está en su cabeza, ¿vale? Vamos a ver, Escorpio, me gustaría que siguiéramos mirando qué mensajes tiene esta persona para ti. Ok, me gustaría tomar mis palabras, me arrepiento de mis palabras, ¿no? Escondo lo que realmente soy de ti y posiblemente de sí mismo también. Pero no estoy disponible emocionalmente. Estoy muy agradecido de la lección espiritual contigo. Sé que soy una distracción de tu dolor. Yo siento que es un poco más al revés, ¿ok? Estoy comenzando a entender nuestra conexión, pero necesitamos soltarnos. Quiero decirte cómo me siento, porque te amo incondicionalmente y te siento a pesar de que estemos separados. Esta es una persona que siente la conexión y todo, pero no tiene el coraje para seguir lo que dicta su corazón. Entonces, una cosa son los sentimientos y otra cosa muy distinta es que la conexión realmente sea viable. Lamentablemente, hay personas que no están lo suficientemente conectadas con sus emociones para hacerlas tangibles, ¿no? Para llevarlas a cabo. No creo ser merecedor de tu amor, mira. Me fui y te dejé sin decirte nada y la verdad es que nunca podría traicionarte. Tú eres mi familia. O sea, siente esa conexión, ¿no? Fue todo un malentendido. Estoy confundido, no sé lo que quiero. Eres mi llama gemela, mi espejo. Tenemos cartas de llamas gemelas. Tenemos el emperador y la emperatriz. Pero muchas veces la conexión de llamas gemelas tampoco es viable. Porque muchas veces nuestra llama gemela no está lista para tener la conexión. La intensidad de la conexión también le confunde. Bien, está confundido, no sé lo que quiero, ¿no? Y nosotros tampoco estamos para estar con alguien que está confundido cuando nosotros sabemos qué es lo que queremos, ¿no? Escorpio, tú sabes qué es lo que quieres. ¿Por qué estamos con alguien o estamos esperando a alguien que no está seguro? No es como que la duda, tener duda de qué es lo que uno siente, por ejemplo, no sea válido, ¿no? Es válido, ¿no? Dudar o preguntarse acerca de sus sentimientos. Pero al mismo tiempo, cuando una persona duda, te está dejando ir, ¿no? Estoy confundido, no sé lo que quiero, y esto va ganando al verdadero sentimiento, generalmente te diría, Escorpio, cuida tu corazoncito. Bien, cuida tu corazoncito porque quizá la otra persona no está lista para manifestar la conexión de la mejor forma posible, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Te piden perdonar y aprender. Sí, efectivamente, nos dice, sí, esta podría ser la persona que tú has estado buscando, ¿no? Pero al mismo tiempo, insisto, que no nos quedemos fijados o fijadas también en lo que podría pasar, en la esperanza de que, bueno, algún día podría transformarse.
porque nos quedamos esperando y luego se pasa la vida. Hay muchas almas gemelas allá afuera para nosotros. Y si tú te concentras con claridad en qué es lo que quieres, va a venir hacia ti y se va a manifestar. ¿Bien? Eso significa, quiero estar con una persona que sea comprometida o comprometida conmigo. Quiero una persona con tal y cuales características, ¿no? Y mientras más claridad tenga yo de lo que quiero, al universo se le hace más fácil ayudarme a manifestarlo. Nos dicen que un gran impedimento entre ustedes son las finanzas y la carrera también. Esto también puede ser factores de distancia o dinero, como cosas un poco más tangibles, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más. Tranquilo, tranquila, Escorpio, que el final de un ciclo difícil está llegando a su fin. Mira a lo que viene después de eso. Entrégate también a la voluntad de la divinidad, porque cuando se te cierra una puerta es porque hay algo aquí que está a punto de abrirse. Y desde ahí puedes esperar un cambio poderoso. No permitas que el orgullo, el miedo, la dificultad se meta en tu camino. Nos dice Tenfe, en tus sueños, esto significa sueña también con quién quieres manifestar, el tipo de persona que quieres manifestar. Te dicen la respuesta que estás buscando ya vienen hacia ti. Un clímax bien fuerte viene en camino. De una forma u otra esto tiene una solución, pero te piden así como soltar la energía de preocupación, y como ya estás ahí con la carta del loco y la carta del mundo, es como, bueno, entregarse, ¿no? Entregarse y confiar en que el universo está buscando también lo mejor para nosotros, ¿ok? Vamos a mirar un poquitito más. Como siempre, Escorpio, quédate hasta el final. Vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Puedes estar lidiando con un Leo, Sagitario de nuevo, Libra, uno más, o un Cáncer. Recuerda que estos signos no son limitantes, Escorpio. Ok. Vamos a mirar de todas formas si es que esta conexión te la recomiendan los guías espirituales o no. Muchas gracias, guías espirituales. Es recomendable esta conexión para Escorpio. ¿Es recomendable esta conexión para Escorpio? Comunícate claramente, la comunicación clara. Nos dice quizá de aquí a un año, siento como que de aquí a un año podemos estar sanando lo que viene desde esta conexión. Ustedes me dirán, ¿tanto tiempo? Muchas veces necesitamos un tiempo, bien, para sanarnos a nosotros mismos, ¿ok? Nos dice, no necesitas preocuparte, concéntrate en el perdón, siempre te puede ayudar. Porque dentro de unos meses viene abundancia para ti, y eso significa que puedes estar manifestando pronto un alma gemela que sí está en sintonía contigo mismo, ¿no? Comunícate claramente acerca de tus deseos, dónde están tus estándares, y que la persona que se te manifiesta no te lo represente a medias, ¿no? Uy, tengo todas estas cualidades, pero la persona no se quiere comprometer, pero yo sí quiero compromiso, ¿no? Entonces tengo que tener esa comunicación clara conmigo mismo o conmigo misma, de decir, bueno, la verdad es que sí, esta persona puede tener todas estas cualidades, pero si no quiere el compromiso que yo estoy buscando, tampoco me sirve. No puedo estar esperando transformar a la otra persona de acuerdo a lo que son mis necesidades, porque ese cambio no me corresponde a mí. Ese cambio personal, ¿no? Qué complicadas las relaciones, ¿por qué? Qué complejo. Bueno, porque se nota que hay cariño, pero no está la valentía suficiente como para hacerse cargo de sí mismo, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Escorpio hacia Escorpio. Emperador al reverso, por lo menos todavía no lo vemos empoderándose. Esta persona está como bastante infeliz en estos momentos de su vida, está pasando por un momento torre, muchas arcanas mayores, puede estar pasando por un despertar espiritual, y si es que esta persona pasa por un despertar espiritual, quizás las cosas cambien más adelante, ¿vale? Eso no lo podemos dar por sentado, porque depende de cuánto la persona
se comienza a transformar. Esta es una persona que necesita meditar bastante acerca de lo que quiere, de sus necesidades. Hay mucha confusión todavía, hay mucho conflicto interno, ¿vale? Y nosotros no nos podemos estar haciendo cargo de eso. Es tu persona quien auténticamente tiene que traer el cambio desde adentro. Hay una cuota de esperanza, sí, con la carta de la estrella. Así que quizás no todo está tan perdido, pero hay que ir viendo cómo va avanzando en el tiempo, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber un último consejo para Escorpio. Restaura el balance entre tú y los otros porque tú también eres importante o viceversa. Si estoy entregando más de lo que está entregando al otro, tengo que poder mirar eso también, ¿no? Porque se supone que las relaciones debiesen ser recíprocas. Debiese haber reciprocidad en mis conexiones, ¿ok? Si la relación no es recíproca, está desbalanceada. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría unos últimos consejos para Escorpio. Tenemos la carta de la estrella, o sea, el dije de la estrella y la carta de la estrella. De una forma u otra hay protección divina en esta conexión, ¿no? Es como, mira, están las estrellas, el planeta y está el tiempo. Y nos hablan mucho de tiempos divinos, ¿vale? No es como que esté todo cerrado por siempre, para siempre, porque la conexión interesante se ve que está ahí, ¿no? Es como un potencial. Ahora, se irá a desarrollar el potencial dependiendo de lo que elijan. Yo nunca te recomendaría quedarte esperando, Escorpio, a que el otro cambie, porque no podemos estar dependiendo de eso, ¿no? De una posibilidad. Necesitamos estar viendo como hechos claros, palpables, ¿no? Pero sí, en tiempos divinos quizás esto va cambiando. ¿Okay? Ahora está bien bueno que te preocupes de ti, de sanar, de darte un espacio para descubrirte, redescubrirte a ti mismo, a ti misma y elegirte a ti, elegir tu crecimiento personal, ¿ok? Esos serían los mensajes que tengo hoy para ti, Escorpio. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.